Sean bienvenidos, mis devas, un gusto tenerlos aquí. Empezamos con un tema que tenía pospuesto hace mucho. Esta vez tenemos solo al admin Jack Dantes para este vídeo, y a su servidor. En fin. Ahora empezamos con el iceberg. En el primer nivel. Tenemos. Randrid es la culpable del estado en que vimos a Lubu. Había cierta duda e interpretación cuando lo vimos, este parecía estar cubierto de vendas y otros sellos. Muchos decían que era porque estaba saliendo del mundo de los muertos, siendo invocado en ese momento. Pero ya sabemos que no fue así, él estaba en el paraíso, así que no es por estar revivido o ser invocado. Como vimos en algunos dibujos, se mostró cómo Randrid lo amarraba para que no peleara contra seres fuertes. Así que es posible que esto sea canon, y que Lubu haya sido sellado por Randrid en la historia oficial. Difiero en este punto, ya que Randrid, su nombre significa romper escudos y pues, seguramente pudo ser Brunilde quien selló a Lubu. Muy probablemente, ya se vio que Brunilde tiene su puesto de pasteles en el Valhalla. Este segundo puesto se basa, básicamente, en lo que ya vimos en los letreros de publicidad del sumo de Raiden, en fin, podríamos fundamentar esto primero. Como vimos en los jardines, las valquirias habitan aquí, tienen frutas y muchas cosas que podrían usar para crear sus productos, sobre todo el pastel que, según Gol, es Brunilde quien lo hace. En fin. Yo creo que es más un invento para la ocasión, no literalmente, pero bueno. Esto se refiere a que, en la mitología, Heimdall es un guerrero poderoso, al grado que fue quien se encargó de Loki y ambos murieron juntos en su batalla, así que verlo débil aquí nos hace pensar que tal vez esconde su poder real y esté al nivel de Loki, basándonos en eso, pero obviamente no es algo seguro. O podríamos decir que Tifón es igual que Zeus, y ya vimos que a Sumatsu le valió Tifón. Probablemente, pero el trabajo de Heimdall es tocar el cuerno que inicia el Ragnarok. Aunque no se ha visto una interacción tan directa de ellos en el manga y anime, muy probablemente se hicieron el delicioso. Si yo digo que sí, esto está basado en la mitología, que Hermes deseó a Afrodita cuando la vio en la red con Ares, y ella aceptó, y así nació el hermafrodito. XD. Bueno, ni idea, ni siquiera sabemos si Ares y Afrodita tuvieron algo en SNV. Bueno, unas teorías dicen que fue mantener el soporte vital de Adán al usar la teología, por eso Adán no murió tan rápido en el combate. Hay muchas teorías de qué hacía la valquiria de Adán. Yo estoy de acuerdo con una, es que Adán tenía demasiado desgaste por usar sus ojos, es posible que Regilith le diera mejor vitalidad y resistencia a sus ojos, haciendo que pudiera usarlos más veces, ya que, como vimos con Brour, las valquirias dotan de sacar el máximo de las habilidades naturales de los humanos, y en este caso, los rasgos naturales son los ojos, así que Regilith, siendo la razón de que aguantara tanto usando sus ojos, puede ser ella. Esta teoría está llena de un montón de dramas interesantes, pero, básicamente, es que Odín deseaba derrocar a Zeus y el Ragnarok era para eso. Él, junto a Brunilde, tenía esto planeado para desestabilizar a los griegos, pero, en fin, eso ya no cuadra, porque ya sabemos el verdadero propósito de Odín. Confirmado ya en el manga que Odín planeó todo, ya que se muestra es parte de los primordiales y busca resucitar a otros tres, entre ellos, Satanás. Esto es más de lo mismo. A la gente no le agrada que Brunilde tenga cerebro y decisiones propias, así que Freya quizá tenga algo que ver, bajo esas ideas de que ella tiene cierta relación con los Einherjar y Odín. Es posible que ella gobierne a las valquirias y este plan de rebelión a los dioses sea su plan, en fin, también podemos descartar esto, ya que ni sus luces de ella. No se ha hecho mención alguna de Freya o alguna aparición suya en el manga y anime. 10. Bueno, esos más que hombres, son golems creados para crecer de deseos carnales y servir de esclavos a Afrodita. Este punto es sencillo. ¿Qué son realmente los sujetos que están con Afrodita? Muchos dicen que son golems, pero, por lo visto en el pasado, en sus versiones más jóvenes, podemos decir que son erotes o cupidos, son del mismo tono de piel y tratan de sostenerla. También es posible que sean los mismos entes, solo que mayores. Los tres que apoyaban a Lubu no eran sus amigos, sino sus enemigos, ya que, siempre que se habla de ellos, estos rechazan incluso a Lubu como el más fuerte. En fin, ellos fueron parte de la alianza que se enfrentó a Lubu junto a Cao Cao. Empezamos el nivel 2 con algo que pocos pensaban, por su enorme fuerza, Raiden destaca, y más que eso, este poder es algo innato y casi sobrenatural. Nace esta teoría que, como vimos, la sangre de Zeus dota de poder, y a Hércules le dio cierto control divino y fuerza es un semidios, por eso, es posible que, como vimos en la mitología, Zeus de Sumatsu no Valkyrie, al ser llamado un pervertido, también tenga estos dramas de infidelidad y, por ende,
se haya metido con la mamá de Raiden. Y por tanto sea padre de este, dotándolo de esto, ya que, como vimos, Zeus también tiene cierto control muscular, y por tanto, esto podría ser herencia de Zeus. Podría decirse que sí, pero sería estar basándose más en el Zeus de la mitología más que en el del manga y anime. Este punto es interesante, ya que muchos tomaron esto como un argumento para una conjetura que veremos más adelante. En fin, este se refiere a que las deidades o el mundo divino usan tecnología, no magia o poder como pensaríamos. Esto se ve más con Tesla, quien descubre que no es magia el poder de Beelzebub, sino ciencia. En fin, los dioses poseen una tecnología. Es posible que haya más científicos que magos y le vean más valor a esto, algo que sin duda es raro, aunque, aún así, ya vimos a Izanagi tener cierto poder de curar. Muchos dioses en distintos panteones están relacionados a la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Muy probablemente, los dioses le enseñaron la tecnología a los humanos. En el principio, pudo serlo, pero por su gula de conocimiento. Recordemos que en Nanatsu no Taizai, se hace referencia a que la gula no solo es el hambre de comida, sino también de conocimiento y de otras cosas. Esto es un dilema interesante que no puedo creer que estuviera tan lleno de drama actualmente. En fin, primero que nada, ¿qué raza o a qué pertenece Beelzebú? Algunos sugieren que es un demonio, por obvias razones, otros tenían la idea de que es un dios por ser visto como Baal, el dios cananeo, aunque esto es más una suposición que una afirmación literal. Hablan de Zebú, un dios mosca. También es parte de la deformación. Esto es un guiño al relato, no una realidad. Por tanto, luego está lo actual, que la mayoría quiere decir que es un primordial, porque justamente es Satanás, y lo demás es una adjudicación. En fin, la respuesta más simple: en su pasado vemos dónde se encuentran, como habitan ángeles, y justamente los amigos de este son presentados como ángeles. Incluso vemos seres que podrían ser demonios, pero siguen siendo ángeles. Así que es claro que los ángeles son demonios y ángeles agrupados. Por tanto, Beelzebú es un ángel. Los dioses primordiales presentados muestran siluetas interesantes, por eso surgió la idea de que la mitología de Lovecraft puede ser canon y que estos seres estén también, pero siendo los primordiales. En fin, como ya sabemos, esto no fue canon. Menos. Si pueden existir, ya se vio a Cthulhu en las gradas de los dioses. Puede que Odín lo tiente con alguna propuesta, ser contenedor de algunos de sus compañeros primordiales. No entiendo el drama de que quieran que haya un traidor en la humanidad, pero ese es el chiste. En este punto, Siegfried sería un apoyo a los dioses en esta teoría, que yo no apoyo. Los dioses que vemos en SNV, la mayoría tienen aspectos juveniles, y podríamos decir que la mayoría no han vivido sus mitos o alcanzado su máximo potencial, ya que, pues, son más débiles de lo que pensamos. En fin. Esto significa que los dioses se harán más poderosos, posiblemente más que en el Ragnarok. La mayoría consiguió más poder. Algunos sí, ya que se ven algunos dioses con apariencia de niños y algunos de los mayores, tienen unos pocos milenios de edad. Este es muy conspiranoico. Es posible que los ángeles hayan sido oprimidos y conquistados, ya que, como vimos, estos están bajo órdenes del orden divino, aunque claramente deberían ser un panteón aparte. En fin, es posible que no veamos a Dios o Satanás porque justamente fueron vencidos y derrocados, y los ángeles hayan sido oprimidos. Ahora, el nivel 3. Aquí es interesante. Ya había hablado de esto, porque algunos personajes poseían una apariencia antes y ahora otra. ¿Por qué los personajes tienen rediseños? Esto puede explicarse internamente, como dije, porque cuando oímos de ellos fue bajo la voz de otro. Es posible que la imagen que vemos sea solo como este personaje que lo cuenta los recuerda, con una apariencia muy superior a la real, ya que algunos flashbacks son contados y otros sí son escenas reales. Esto es muy interesante, mas para entender que no se debe creer todo lo que diga un random. Hay bastantes rediseños. Un ejemplo, Forseti, el dios que apoyaba a Thor, fue un reciclaje del diseño original de Geir. 2. Esto es interesante, ya que, como vimos, las palabras de Zeus a partir de ese momento indicaban que estaba permitido ganar cueste lo que cueste. En fin, como yo siempre dije, es posible que los dioses se hayan juntado y planeado quiénes lucharían y, sobre todo, ponerse limitaciones para hacerlo divertido. En fin. Como vimos, Poseidón poseía poderes para controlar el agua, y estas capacidades no las usó en batalla. Es posible que la mayoría de dioses también tengan otras capacidades que no hayan usado por limitarse. Esto podría explicar que estos sean débiles en hazañas. En fin, ya tenemos cierta idea de que Siva y Zeus no usarán sus tesoros divinos, aunque se da a entender que los tenían. 3. Esto se refiere a que, como vimos, la leyenda de los primordiales es muy clara, que los dioses habían explotado por no aguantar su poder y, en fin, dejaron de gobernar, y más por el drama de Satanás.
Sabíamos que este tiene una maldición sobre Beelzebú, y aquí entra Lucifer, quien, aun sabiendo la historia, dice que no tiene sentido. Es posible que Lucifer haya estudiado el caso, viera las incongruencias y por eso no creía en esta historia de Satanás. Puede ser que sí, él sabía algo sobre la maldición de Beelzebú y lo asesinaron con lo visto en el manga y anime, puede que el mismo Odín haya maldecido a Beelzebú. La humanidad en los tiempos antiguos sí tenía esa capacidad, pero debido a los cambios y el cómo fueron olvidando todo eso, pues, perdieron todas esas capacidades. En fin, aquí está el drama de, ¿el Volún realmente sirve para algo? Por lo visto. Ya sabemos que sí, pero ¿por qué se pensaba que no? Es muy simple, mucha gente veía cosas como esas, en las que humanos sin armas eran capaces de lastimar dioses entre comillas, pero la respuesta es simple, los seres sobrenaturales no son divinos completamente, así que seres como demonios, bestias o monstruos no poseen esas características de ser intocables, y un humano con cierto poder puede enfrentarlos sin necesidad de armas divinas. Con lo visto en la batalla con Shiva, bien pudo usarlas. Hay mucho debate sobre si Raiden estaba nerfeado, que si solo usó el de Atagarasu y esta era una de sus prohibiciones, y entonces no usó todo su poder, porque si hubiera usado sus otras prohibiciones, habría ganado. Pero, gracias a una investigación de alguien de Reddit, vemos que Raiden sí usó sus técnicas prohibidas, realmente sí las usó. Yo también podría confirmarlo, viendo que usó su sumo al final. Buda vio a sí mismo en Zerofuku. Buda usó su fortuna para ayudar, pero al no ver resultados buscó por qué no servía dar cosas. Zerofuku curaba para dar felicidad, y lo que le dijo a Zerofuku fue algo que aprendió. Brunhild está resentida. Brunhild buscaba dañar a los dioses por Siegfried. Odín insertó a Satanás en Beelzebú. Odín busca a los primordiales y sabe quién es y cómo es el hechizo. Pudo haber buscado esos objetos y meter a Satanás en Beelzebú. En relación a haberlo visto la primera vez y los intentos de Zero por erradicar la desgracia, mucho dudo que eso pase, ya que Odín tiene planes distintos en este punto, podría ser que esté resentida porque utilizaron a Siegfried para presionarla. Eso podría ser una pieza clave en todo este misterio en sí, el verdadero guionazo será que Odín estuvo detrás de todo, manipulando a todos a su antojo. Algunos no, ejemplos son Hércules y Buda. Este es muy sencillo. Como vemos, los guionazos, llamados así porque no gana el que ellos quieren, pero realmente podemos ver que sí hay ayuda de los autores, esto ya lo expliqué antes. Un claro ejemplo de la escritura es el famoso caso de Qin Shi Huang, que literalmente le modificaron una escena para justificar más su revolún, lo que claramente es una ayuda, ya que es una enorme diferencia pelear sin armas que hacerlo con un arma, por tanto, es un apoyo del autor. Lo mismo sería con Buda, ya que técnicamente se enfrentó a su némesis en la mitología, era obvio que le ganaría. Es como si pusieran a luchar a Jesús versus el diablo, y entonces Jesús gane, pues era muy obvio, o sea, que Buda estaba escrito para ganar, aunque toda la pelea se la pasearan. Menos. Y ahora sí. Un tema medio turbio que algunos empezaban a decir, estaba el tema de que la humanidad no era tan diferente de los dioses, ¿cuál era realmente la diferencia? Si usan tecnología y mueren también. Aquí entramos al debate de que los dioses también poseen capacidades semejantes a la humanidad, y por eso se ha llegado a pensar que los dioses no crearon a la humanidad y, por tanto, no serían dioses literalmente, sino una especie de seres dimensionales ajenos, pero que no influyeron en la creación, ya que, como vimos, existe la evolución y aliens. Así que los dioses realmente no tienen derecho de juzgarlos por ser básicamente lo mismo, seres con una civilización carente también. Podría ser, pero en el manga y anime, por defecto sería Jack Smith Jr., ya que el padre era Jack Smith Sr. Y ahora, un dato triste, primero que nada, como sabemos, Jack no era un hijo planeado y no era querido exactamente, por eso es que su madre, aunque se preocupara por él, no lo amaba realmente, ni siquiera le interesaba su educación, ya que, como vemos, los libros que tenían eran cosas que los clientes dejaban. En fin, como vimos en la historia, nunca se le menciona ningún nombre, y hasta que Jack mira el periódico y ve el nombre de Jack y cómo su madre amaba a ese hombre, es que opta por usar ese nombre, como para ser digno del amor de su madre, cómo insertarse, y sobre todo. Con lo que vemos de que no era el Jack real, este apodo se lo autoimpone, así que su nombre de Jack no era realmente suyo, y podríamos decir que su madre ni siquiera le había puesto un nombre, solo era un objeto para ella, para sacar un beneficio. Viendo que, como sabemos, Dios es un personaje sobre el que la mayoría pregunta si existe, o si está en este universo de SNV, y con Jesús visto, ¿es posible que Dios exista? Hay ciertas cosas que nos hacen pensar que sí existe, como el claro ejemplo de Adán, que está hecho a su semejanza, por tanto, ¿cuál sería su paradero? Hay muchas teorías. Como la de que él fue quien puso el sistema de dioses, es posible que se haya retirado y dejado todo ese sistema del consejo.
Con la llegada de Satanás, muchos pensaban que quizá él fue quien acabó con este sistema, y entonces se sacrificó para sellarlo o murió en esa batalla. Y con la mención del caos, que es Dios, el caos, y así. Aunque yo tengo otra teoría, posiblemente Dios sea todos los dioses fusionados, es posible que éste se haya dividido en todos y por eso cooperan entre sí, una idea panteísta. Pero bueno, todas las teorías sobre él son descartadas últimamente, y es posible que no exista en SNVO. Esté siendo, como Izanagi, un ser que está retirado y en soledad. Bueno, hasta ahora, podría decirse que es un primordial, por no haber aparecido en ningún momento. Eso sí es posible, ya que el mismo Heimdall dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, su padre. Las armas de los dioses, en cierto modo, puede que sí estén vivas, como se vio con Thor y Hades. 2. No del todo, ya que es una festividad en su honor, no un mandato de él el que planea, se vio cuando platico con Brunhilde. Bueno, podrían ser algo de gran relevancia en el transcurso de la historia. ¿En qué sentido estarían buscando igualdad? Entre los dioses y los humanos, es casi una imposibilidad que eso ocurra. Como vimos, Adán es a semejanza de Dios, por ende, Adán puede ser que tenga la misma apariencia y Dios sea un recolor de Adán o un Adán más longevo como este Edith. En fin. Los fanarts solo son eso, y ni idea si lo llegaremos a ver. 6. El comportamiento de Hermes en todo el manga ha sido más que misterioso, y ha hecho cosas curiosas. Me parece interesante y, sobre todo, más que fascinante hacer un pequeño recorrido a este, ya que, como vimos, estaba dispuesto a traicionar a Zeus e incluso pensaba en luchar contra Shiva. Y, sobre todo, en el spin-off del Apocalipsis, vemos que lo mencionan como poderoso, y ya sabemos que es más agudo que Ares. Es posible que tenga algún plan o intenciones que no sabemos. Como sabemos, Beelzebú tiene estudiados a los dioses, es posible que éste tenga esas condiciones para buscar quien lo pueda matar o crear algo que lo mate. Pero Hermes también tiene a los dioses estudiados, ¿y por qué? Es posible que tenga algún plan y por eso aprendió de ellos. 7. A lo largo del Ragnarok y el Apocalipsis vimos que hay ciertos dioses que poseen una filosofía interesante. Algo de lo que hablé antes es que sujetos como Prometeo, Buda y Brunhild tengan ideas de que los dioses no deben interferir en la vida humana y, por ende, puede que busquen una igualdad entre dioses y hombres, y destruir el sistema de los dioses. Es posible que ese sea el verdadero propósito final de este llanto de Valkirda. 8. Una teoría más que sonada es que los ojos negros son una pista de algo, ya que, como vemos, Odín y Zeus poseen ojos negros, e incluso Shiva tiene uno. Es posible que este rasgo, visto en los dioses supremos, tenga alguna conexión, o significado. Algunos sujetos mencionaban que es posible que tenga que ver con los dioses primordiales. Ver que Odín es un primordial y que, al poseer a su recipiente, se pusieron sus ojos negros. Es posible que sí sea una representación del poder primordial. Aunque esto puede explicar a Zeus también, ciertamente, algunos dicen que, porque Gea lo es, Zeus también, y sobre todo con Beelzebú, que cuando es poseído sus ojos cambian. Pero esto no es del todo justificable, ya que Zeus no nació con esos ojos, en su pasado no los tenía negros. Es posible que estos ojos sean más por vejez o quizá la representación de que el cuerpo alcanzó un estado de poder elevado, ya que demonios como Ahun y Belial también lo tienen y no son primordiales, y no tenemos forma de conectarlos. 9. Y, este punto es muy sencillo, ya que, como sabemos, algunos dicen que los caídos están en el Edén, una dimensión aparte. Pero antes se nos había dicho que serían hechos polvo del espacio y que justamente jamás los verían de nuevo. Es posible que al final del Ragnarok veamos a todos en constelaciones. ¿Y se vea así a los héroes caídos como una forma de honrarlos? Ya que son parte del universo ahora. Según estas declaraciones. Si las armas tienen vida porque son parte de la esencia divina de otro ser, una extensión. Apolo no tenía la culpa de la prohibición. De hecho, el Festival de Carneas no es algo que ordenó Apolo explícitamente, es más una conmemoración o homenaje a que alguna vez hubo un profeta u oráculo de Apolo llamado Carneo, que era un sirviente del dios y fue asesinado. Para apaciguar a Apolo, se hizo este festival, ya que en su mayoría se dedicaba a experimentar la camaradería y a hacer festividades pacíficas. La violencia estaba prohibida, cualquier cosa militar o bélica era prohibida y solo se honraba a Apolo. En Esparta, se usaba para unificar la camaradería y poder tener más conexión con la comunidad. De hecho, esta festividad sí fue algo que los espartanos respetaban demasiado, tal parece que eran bastante religiosos, al grado de que hasta tenían en respeto a su oráculo. El mismo Leónidas lo fue a consultar, después de todo. En fin,
Las artes y festividades musicales son cosas del dios Apolo, por eso le fue adjudicado el crédito a esas festividades. En fin, en su mayoría lo presentado son teorías y conjeturas, en especial, no son de mi autoría, son ideas expuestas y viralizadas por los fans, que claramente no son ideas mías. La mayoría de estas teorías expuestas aquí algunas las rechazo, pero bueno, quizá algunas son mías, pero en su mayoría son cosas que encontré por ahí. Aclaro para que no vengan a decirme que me robé algo, ya que son cosas que encontré de terceros y ya es conocimiento general. No deberían enojarse, ya que muchos hablan de estas.